Buenos días, mi gente. Hoy les traigo un 2007 Toyota Camry y vamos a cambiar esta parte que me quebraron, la palanca de las luces para prender las luces. Ayer me la quebraron y no me funciona. Para poder cambiar eso, esta es la parte. Esta es la parte que vamos a cambiar, que viene toda completa. Ahí está, ¿ve? Esa es la parte que vamos a cambiar. Y para eso necesitamos salirnos del carro. Número uno, desconectar la batería. Desconecta la batería, ya que saca la batería le desconectas. Ahora paso número 2, volvemos a entrar para dentro del carro y vamos a quitar las tapas que están a un lado. Ahorita le vamos a quitar las tapas de número 2. Como les repito, hay que quitar estas tapas que van aquí, estas tapaderas que van aquí, que son estas con un desarmador. Lleva dos, una de cada lado, lleva una aquí y lleva la otra aquí. Aquí está. Ya que te quedó libre eso, ahí vas a ver el tornillo. Este tornillo le metes, es una herramienta T30. La herramienta que vas a usar ahí, T30, es el que lo metes y afloja los tornillos. Estos son los tornillos que vas a aflojar, te repito, para que lo mires. Ese tornillo, ahí está, ve. T30, ese T30. Y ya que lo aflojaste, número 2, número 3 con este, ya saca la bolsa. Ya así, y afloja la bolsa. Ahora de la bolsa desconectas esto. Para desconectar los sensores estos, tienes que meter un desarmador y levantar para arriba, que se levante. Y ya lo levantas, igual el otro de la misma manera. El segurito ese amarillo se levanta para arriba. Se levanta para arriba el segurito. Le metes un desarmador aquí. Le metes un desarmador por aquí. Mira, ahí está, y lo levantas. Y ya lo desconectas. Le quitas el cable que va aquí. Este cable que va aquí, se lo quitas. Y ya la bolsa quedó libre. Ya estamos listos. Entonces ahora, paso número 4. ¿Ves? Ahí hay un hoyito. Ahí hay un hoyito. Tienes que mover el timón para poderle meter un desarmador aquí. Ahí, ve. Ahí hay un hoyo, ve. Ahí metes un desarmador y le sacas el tornillo. Ahora voy con el otro lado. Ahí está el otro lado, ¿ves? Ahí está el tornillo. ¿Ves? Ahí está el tornillo. Ahorita lo vamos a sacar ese tornillo. Le metemos el desarmador aquí. Y hay que sacarle el tornillo ahí, ¿ves? Ya una vez que le hayas aflojado el tornillo, sacas el tornillo, lo aguardas y ahora sí, hay que empezar a desarmar la tapa. Para desarmar la tapa necesitamos meterle el desarmador donde te más. Ahí está. ¿Ves? Ya destrabó. Ay, se volvió a laquear el timón, entonces por eso tienes que tener la llave siempre contigo porque el timón se laquea. Como les digo, el timón se laquea, tienen que tener la llave con ustedes. Ya estando ahí, tienen que desarmar la tapa de abajo. ¿Ves? La tapa se quita fácil. La de arriba también. ¿Ves? Ya se desarmó. Ahorita que está desarmado ya todo eso, entonces ahora necesitamos quitar el tornillo que va aquí. Necesitamos quitar la tuerca. Este tornillo no es tornillo de la tuerca. Y para eso necesitamos un 19. Le metemos y aflojamos. Ahí salió. Es un 19. Como les repito, lo ponemos a un lado donde no nos estorbe. Y ya que lo tenemos así, ya está listo ya. Entonces ahora
van a agarrar un marcador y lo van a marcar. ¿De dónde lo van a sacar? Para que se den una idea. Para que se den una idea, lo van a marcar con un marcador. Para cuando saquen el timón, ustedes se den cuenta cómo va, en qué parte va y cómo lo van a sacar. Porque si no le ponen eso, a la hora de aflojar el timón les va a quedar en una posición que no es. Y entonces ahí es donde viene el primer problema. Para ahora hay que empezar a quitar. Yo pienso, dame un segundo. Hay que empezar a quitar el timón. Para quitar el timón hay que darle unos golpes. Como les digo, mis amigos, ya que le quitamos la tuerca de ahí, entonces ahora necesitas pegarle unos golpes para arriba al timón. Pegarle unos golpes para arriba y ya sacas el timón. Sacando el timón, le pegas unos golpes y sale el timón, ¿ves? Y el timón estando afuera, ahora hay que ver. Ahí está, ¿ves? Sacando el timón, lo sacas fácil, porque se le pegan unos golpes, se saca y ya sale fácil para arriba. Ahora necesitamos desconectar todos estos cables que lleva aquí, porque lleva estos cables. Necesitamos desconectar estos cables. Desconectando esos cables. Este amarillo tienes que apachar aquí. ¿Ves? Este seguro. Y lo jalas para abajo, ¿Ve? Miren. Este seguro se apacha y se jala para atrás. Y se sale. Ya sacando eso, ahora vamos a levantar esto. Tiene un seguro aquí que vamos a levantar ahorita. Ok, mis amigos, cuando quiten esto, procuren no mover esto del centro, porque si mueven esto del centro se les va a descontrolar y no van a saber para dónde moverlo. Esto ustedes lo sacan, tiene unos seguros aquí arriba. Ahorita se los voy a enseñar cuando lo saque. Esos seguros se levantan despacio para arriba. Aquí hay unos seguros, ¿ves? Ahorita se los voy a sacar y lo voy a mostrar. Ya lo saqué, miren cómo lo saqué fácil. Y les voy a enseñar. Ven la parte de ahí están los seguros arriba. Donde le mostré. Se lo voy a poner en la claridad. Ahí están los seguros. Tiene 4 seguros. Esos seguros lo levantan y lo sacan para arriba. Ahí están estos seguros. 1 y 2. Solo tienen un dientecito que va trabado aquí. Solo lo bajas y lo sacas, lo bajas y lo sacas. Y lo levantas para arriba un poquito, no duro porque lo van a quebrar. Solo medio lo levantan y lo sacan y ya va a salir fácilmente. Ahora vamos con el paso, creo que es número 4. El paso, vamos a tener que quitar aquí arriba. Lleva una abrazadera, ¿ves? Ya vieron la abrazadera que lleva aquí arriba. Esa abrazadera hay que quitarla para poder sacar eso. Ahorita lo vamos a sacar. Como les repito, esta abrazadera la vamos a tener que sacar. Lo agarran de aquí con la abrazadera. Mira, ahí está la abrazadera y lo apachan. Ahí está, ¿ves? Ahí. Y ahora lo sacan con la otra mano. Yo voy a tener que soltar el teléfono ahorita para poder hacer eso. Ok, mi gente, ya hice la abrazadera para atrás. Para atrás la pueden hacer o la pueden sacar con una otra mano. Lógico, ustedes no van a estar usándola. Y ahora le pegas unos golpes, lo jalas para acá. Como les repito, mis amigos, ya como les digo, ya les dije, sacan la abrazadera para atrás y ahora le pegan unos golpes o lo mueven con las 2 manos y lo sacan. ¿Ven? Ahí salió esa parte que está quebrada. Ya la sacan. Ahí se la estoy mostrando. Esta parte no sirve, la vamos a tirar aquí.
porque esa no sirve. Ahora vamos a poner la otra que tengo aquí, que esta es la que vamos a poner, para ponerla de la misma manera. Oh, pero aquí lleva, ¿se dan cuenta? Ahí va la abrazadera. Ahí va la abrazadera puesta. Entonces esa abrazadera vamos a tener que quitar la que está allá para que no nos estorbe. O quitamos esta y metemos aquella para acá, como ustedes gusten. Creo que voy a quitar esta de aquí para que quede esta puesta ya. Ahorita lo vamos a hacer. Sacando la abrazadera. Entonces ahora, como le repito, lo metemos de vuelta. Ahí está. ¿Ven cómo entró? Ahí entró. Facilito. Ya entró. Ahora venimos y con las mismas pinzas vamos a agarrar y lo vamos a meter para adentro. La abrazadera. ¿Ven cómo entró la abrazadera ahí? Y ya solo la aflojan. Y ahí quedó. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Quiere, ¿qué amigos? Quiere paciencia esto. Ahora, ahí vamos de vuelta, plugueando. Plugueando lo que necesitamos pluguear, los plugs que van ahí. Miren cómo va cazando todo. Tranquilamente. Ahí va. Ahora vamos con esta parte que les dije que no lo tienen que mover, porque así mismo lo van a poner en el centro. ¿Se acuerdan que les dije que solo lleva unos clips? Ahí está, ve. Ahí cliqueó. Eso es todo. Ahí está, miren. Solo lleva unos clips. Ya entró. Ahí está en la parte. Ahí está, ya entró. Ya quedó listo. Ahora es esto. Lo vamos a poner de una vez para que no estorbe. Mire, ahí está. Dense en cuenta, todo está cazando. Listo. Listo, mis amigos. Eso ya va quedando. Entonces ahora no lo muevan. Esto del centro no se mueve. Tiene que quedar así como lo quitan. Así. Esto es importante. Porque esto es lo que hace que la bocina suene. Hace lo que la bolsa de aire se active. Eso solo lo quitas y lo pones y no lo tienes que andar tocando cada rato. Cuando la bolsa de aire se revienta y no suena la bocina, esta rueda es la que hay que cambiar. Esto. No sé cuál es el nombre original de esa pieza. No les voy a mentir porque yo no soy mecánico. Pero esta pieza ustedes la pueden cambiar fácilmente y ponen otra y eso es todo. Déjenme, ahorita les enseño. Ven, mis amigos. Ahí ya puse el timón con la línea que me quedó marcada. Ahí está la línea derechita con el timón, para que ustedes sepan cómo lo van a quitar y cómo lo van a poner. Ahí quedó derechito, miren. Esa es la línea que me quedó derechita. Ahí tiene que ir. Ahora, pues ya lo demás, ustedes ya saben cómo va. Ya saben cómo va. Entonces, solo le ponen su tuerca 19 ahí. Y apretarlo. Eso es lo que tienen que hacer. Apretarlo. Solo lo apretan. Y ustedes ya saben cómo va a quedar ahí. Mire. Ahí lo estoy apretando ya. Listo. Ahí quedó. ¿Se dan cuenta? Ya está bien apretado. Ahora la otra parte es armar este rompecabezas que está aquí, que va aquí, este que va aquí, y estos son los que van en la bolsa de aire. Y ya quedó. Ahí está, miren, mi gente. Y para armar ese, ustedes saben que tienen que poner este. ¿Se dan cuenta? Muy fácil. Muy fácil. Y ahora el otro que va aquí atrás, pues ustedes ya saben que ese cable es el de tierra que va aquí. Y ya listo.
Ahora vamos a probar. Antes de que funcione todo, vamos a probar si funciona la luz. Pero para eso tenemos que salir y conectar la batería. Conectando la batería. Ahora vamos a ver, tendría que funcionar las luces allá enfrente. Ahí está. ¿Ven? Allá las luces funcionan bien. Ahí están funcionando las luces. Están prendidas. Porque ya está trabajando. Ya está trabajando todo bien. Lo apagas y ahí quedó. Listo. Ya sabes, tienes que armar y que no se te olvide poner los tornillos de los lados. Y eso es todo. Bueno, mis amigos, ahí se los dejo. Un 2007 Toyota Camry. Cambiando la palanca de las luces para prender las luces. Ahí se lo dejo para que ustedes vean cómo se cambia fácil y rápido. Denle like, suscríbanse. Me pueden encontrar como el Loco Frank. Ahí estoy para que ustedes puedan hacer su propia mecánica solo sin necesidad de pagar. No me tardé más que 15 minutos en hacer esto. Cuídense y les repito, denle like para poder seguir subiendo más videos y seguimos comunicando. Cuídense, hasta la próxima.